Capital Inteligente de Bancolombia presenta Impuesto al Carbono, lo que su empresa debe saber para gestionar este tributo. Un espacio para conocer las implicaciones de este impuesto, las opciones que puede considerar para cumplir con esta obligación y cómo estas alternativas contribuyen al crecimiento sostenible de su compañía. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Carlos Ignacio Cardona y les doy la bienvenida a esta nueva conexión que les proponen Grupo Bancolombia y su plataforma Capital Inteligente, esta vez para hablar sobre las implicaciones del impuesto al carbono, que hace parte de los llamados impuestos verdes o impuestos ambientales que se basan en una premisa aparentemente simple y es el que contamina paga. Pues bien, en nuestro contexto este tributo tiene una finalidad y es precisamente, tiene un propósito y es financiar iniciativas que ayuden a Colombia a adaptarse al cambio climático. Por eso, para Bancolombia es muy oportuno hablar con ustedes a través de unos expertos invitados que ya les voy a presentar sobre las diferentes opciones que ustedes como clientes, como empresarios pueden considerar para pagar, para cumplir con esta obligación, pero también cómo a través de ese tributo pues pueden financiar procesos que hagan más factible su crecimiento económico sostenible, procesos mucho más limpios. Nuestros expertos son líderes y estrategas en todo el tema ambiental. Vamos a tener dos de ellos, a Franco Pisa Rondón y a Rodrigo Suárez Castaño. Les presento el primero de ellos. Rodrigo Suárez Castaño, ingeniero ambiental y sanitario, administrador de recursos naturales, especialista en gestión pública e instituciones administrativas y estudios en gestión de la calidad del aire y negociación en cambio climático, con más de 15 años de experiencia profesional en temas de desarrollo sostenible y ambientales. Desde 2013 al 2016 se desempeñó como director de la Unidad de Cambio Climático del Ministerio de Minas y Medio Ambiente. Actualmente se desempeña como director de la Unidad de Cambio Climático de la empresa Caya Ingeniería. Muy bien, vamos entonces a comenzar este primer segmento en el que vamos a hablar de las generalidades, del contexto, algo así como el ABC del impuesto al carbón. Antes de comenzar esta conversación con Rodrigo, les recuerdo que tenemos un chat en la parte inferior de sus pantallas. Son muy importantes sus comentarios, sus opiniones, las expectativas que ustedes tienen. Todas las preguntas que se les ocurran, pues aquí son muy bienvenidas y trataremos de darle trámite a todas ellas, además de las que ya pues hemos convenido con nuestros invitados. Rodrigo Suárez es el director de la Unidad de Cambio Climático de Caya, tiene su sede en Bogotá. Ustedes son ingenieros que han tenido mucho que ver con el desarrollo de la política de cambio climático, la ley de cambio climático que incluso está en curso, la definición del nuevo acuerdo sobre cambio climático. Rodrigo, bienvenido a esta charla virtual de Bancolombia. Carlos, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que es un momento muy especial para poder hablar de esta posibilidad y usted lo mencionaba, son esos impuestos verdes, impuestos sostenibles y en este caso vamos a hablar de uno que tiene una parte de zanahoria y una parte de garrote. Esta no es la primera vez que en Colombia se habla de impuestos verdes. Uno de ellos, por ejemplo, es la tasa de uso por el agua, pero circunscribámonos, hagamos zoom sobre directamente este. Tiene mucho que ver los inicios de este impuesto con el acuerdo de París, logrado en París, el compromiso que Colombia suscribió allí en ese acuerdo. Ese es como prácticamente el génesis de este impuesto. Sí, definitivamente hay dos momentos muy especiales y es el acuerdo de París. Y el acuerdo de París, digamos que hay unos compromisos de Colombia en tres grandes puntos de vista. Uno, que es el tema de adaptación, que tú muy bien mencionabas. Otro, que es el de lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y el tercero es el que tiene que ver con todos los temas de ciencia, tecnología, innovación y financiamiento. Y lo que hace, digamos, este impuesto es que logra articular los temas de financiamiento con el compromiso de París en temas de mitigación de gases de efecto invernadero. Estos impuestos verdes son unos instrumentos económicos que utilizan las naciones. ¿Por qué Colombia le apuesta a este instrumento económico?
Digamos que a nivel internacional lo que se ha identificado es que hay una serie de instrumentos que permiten lograr más rápidamente la reducción de los gases de efecto invernadero. El primero tiene que ver con este tipo de impuestos, un impuesto al carbono, a que le cobren al usuario o a la persona que utiliza combustibles fósiles, líquidos, sólidos o gaseosas. Ese es el primero. Y el otro es el que haya una serie de intercambios entre las emisiones que genera una empresa frente a los ahorros de emisiones que genera la otra empresa. En ese sentido, Colombia optó, después de un estudio muy interesante que hizo el Gobierno Nacional, liderado por el Departamento Nacional de Planeación, de implementar el impuesto al carbono. Y adicionalmente era una propuesta que estaba planteada dentro de las recomendaciones parte de la OCDE. Exactamente, usted me toca el tema de la OCDE y ahí pasa algo bien interesante. A partir del viernes pasado que fuimos admitidos, el país pasó de ser un aspirante a ya ser un miembro realmente de la OCDE. ¿Cómo quedamos, Rodrigo, en ese gran compromiso de alcanzar un crecimiento económico sostenible? Yo creo que, digamos, las cosas se mantienen, aumenta seguramente la dinámica, es decir, antes nos habíamos postulado a ese club, nos habían dicho, oiga, nos interesa que ustedes pertenezcan, vemos que ustedes tienen unas buenas prácticas, pero ya lo que nos dijeron, oiga, ustedes han hecho unos ajustes a nivel de gobierno nacional, estamos viendo que están pasando varias cosas en su país, que por lo tanto nos dieron ya, digamos, la admisión a ese club de buenas prácticas económicas. ¿Cuál sería como el marco reglamentario de este impuesto, Rodrigo? El impuesto al carbono y en general todos los impuestos parten, digamos, del código del estatuto tributario. ¿Sí? El estatuto tributario es el que nos dice cuáles son las diferentes normas y procedimientos que tenemos que tener en temas contables. Entonces fue el estatuto tributario principalmente y en el marco de la ley digamos del 2016 en donde se define cuál es la ley para ese momento del estatuto tributario. Aquí lo interesante es que la ley plantea el impuesto al carbono, pero adicionalmente dice un tema bien importante que vamos ahorita a desarrollar un poco y es la no causación de ese impuesto. Y era lo que mencionábamos ahora como el tema del garrote, como tal el impuesto, y la zanahoria de cómo no pagar ese impuesto, el estímulo, la invitación a hacer algo para no pagar el impuesto. Bueno, y entonces muchos de los que están conectados, de los empresarios, de los clientes, se estarán preguntando, bueno, ¿y a quiénes aplica y a quiénes no aplica este impuesto al carbono? Sí, perfecto. Hay muchas inquietudes. Sí, perfecto. Entonces, aplica, digamos que no hay que pensar si me aplica a mí o no, sino qué tipo de combustible uso yo y qué combustibles le aplica. Le aplica prácticamente a todos los combustibles líquidos. Todos los combustibles líquidos. Entonces usted, si es una empresa de aviación, le aplica. Si usted es una empresa, digamos, que utiliza para su transporte combustible líquido, le aplica. Una empresa que produce o que genera algún producto y utiliza un combustible líquido, le aplica. Y adicionalmente a aquellas empresas que utilizan gas natural, pero principalmente para el tema de refinación o para la producción petroquímica y para la producción de GLP, para el consumo de GLP, gas líquido al petróleo. ¿Cuál es la tarifa específicamente de esto? Y algo bien importante, ¿a dónde irían a parar esos recursos que vengan vía ese tributo? Bien, perfecto. La tarifa, digamos que parte y va creciendo año a año. El primer año se definió, la tarifa mínima son 15.000 pesos por tonelada de CO2. Eso, digamos, puede que a un usuario no le diga mucho. Pero entonces depende del tipo de combustible. Hay unos combustibles que tienen menos carbono y otros que tienen más carbono. Los que tienen más carbono van a ser un combustible que es más caro. Entonces, si ustedes tienen un querosene que es más pesado, más fuerte, va a pagar más por el impuesto al carbono, digamos, asociado a la cantidad, al galón, que si utiliza gas, que sería mucho más económico. Entonces se mueve entre unos 70 pesos a unos 170 pesos por galón, que al final resulta en 15.000 pesos por tonelada de CO2. Eso, digamos, es el precio del impuesto al carbono. Bueno, y lo recaudado, nada menos el año pasado se recaudaron cerca de 476.000 millones de pesos. Exactamente. Bueno, ¿hacia dónde se supone que deben ir esos recursos? Digamos que la concepción inicial ha sido que los recursos que se capturen por el impuesto al carbono deben ir a proyectos asociados a dos temas. Uno, a cumplir los objetivos del Acuerdo de París en temas de adaptación y mitigación, y otros están en el marco, y recientemente lo ha definido, lo están definiendo con el Ministerio de Hacienda, de Ambiente, el Departamento Nacional de Planeación, al proceso de paz. ¿Es posible
no pagar ese impuesto al carbono? Sí, efectivamente es posible y aquí es importante que no se entienda como una evasión, ¿sí? Sino que es que usted haga el proceso de no causación, es decir, el impuesto lo que está haciendo es que lo está invitando a usted a que logre hacer algunas buenas prácticas al interior de su proceso productivo que le permitan no pagarlo, sin que se entienda que es evadir el impuesto, porque al final usted lo va a tener que pagar. ¿Cómo lo paga? Si usted es importador de combustibles, por un lado, si usted es consumidor de combustibles líquidos. Pero ese no pago, esa no causación, tiene, Rodrigo, todo un proceso, ¿cierto? Hay como todo un sistema que hay que avalar, unos pasos específicos. Así, de una manera muy simple, muy ABC, ¿cómo les podríamos decir a quienes están conectados cómo es ese proceso de no causación? Perfecto. ¿Qué tienen que hacer? Digamos que lo primero es identificar dónde están sus principales consumos de esos energéticos, de esos combustibles sólidos. Y mirar si usted en el tiempo, en los últimos 8 años, ha hecho algo para que ese consumo de combustible líquido haya disminuido. Ejemplo, usted ha implementado una buena práctica tecnológica al interior de su proceso, ¿sí? Y usted dijo, oiga, yo antes consumía 10 galones de combustible líquido y ahora consumo 8. Esa diferencia de esos dos le puede reducir y le está demostrando que reduce, digamos, su huella de carbono y lo vuelve carbono neutro, ¿sí? O que lo tiende hacia carbono neutro. Entonces, ese tipo de actividades son las primeras que usted debería identificar al interior de su empresa. Lo segundo es cuantificarlas, es saber cuánto es que está logrando reducir. Una vez identifica y sabe cuánto logra reducir, pues le permite saber si el proyecto es viable o no, porque a veces puede ser una reducción muy bajita que no le da la viabilidad frente al no causación del impuesto al carbono. Y ya después lo tercero es que tiene como que escribir ese documento, cómo fue que usted lo logró, es decir, fue un proceso de renovación tecnológica, fue un proceso de eficiencia energética, fue un proceso de energía renovable, fue una mejora continua de su proceso de producción. ¿Qué fue lo que hizo? Escribirlo y que vengan una tercera parte y revise que lo que usted está diciendo frente a lo que aplicó sea acorde con esa metodología que planteó. Y ese es más o menos el procedimiento para generar esos bonos de carbono. Usted es un ingeniero y es un ingeniero muy dedicado y muy estudioso a estos temas ambientales, es un estratega del tema, pero para un empresario común y corriente, ¿cómo puede justamente medir eso? ¿Cómo puede identificar esas emisiones? ¿En quién se puede apoyar? ¿Qué organismos le pueden ayudar, dar luces? Porque eso para un empresario debe ser absolutamente complejo. Sí, digamos que recientemente lo que se ha visto en el país es que hay un boom del tema. Y están encontrando, digamos, como ese embudo de hacia dónde orientar. Entonces, seguramente lo primero que hay que hacer es conocerse internamente en la empresa. Y esto aquí lo interesante es que seguramente ha permitido unir a dos sectores dentro de la empresa, al ambiental y por el otro, digamos, al logístico o al financiero. De tal manera que el ambiental le puede decir al financiero, oiga, encontré una forma de pagar menos impuestos y de ser más responsable frente a lo que hemos venido desarrollando. Entonces, en términos generales, hay empresas que están dedicadas a verificar esas emisiones, a verificar si al interior de la industria, de la empresa, del sector de transporte, se han realizado estas acciones de reducción de esas emisiones de gases de efecto invernadero, y tiene que venir una tercera parte que, digamos, en Colombia hasta el momento no hay muchos, hay un par, y entonces ellos son los que vienen y miran y le dicen cómo lograr reducir eso y si lo está haciendo de acuerdo con el procedimiento establecido en la reglamentación nacional. Para efectos de cumplir con esas reducciones, yo puedo avalar o yo puedo presentar iniciativas que yo haya desarrollado a partir de cuándo. Sí, digamos, aquí es interesante dos cosas. Lo primero, el impuesto al carbono empezó a regir a partir del 1 de junio del 2017 y dependiendo del procedimiento puede usted presentar las reducciones que haya logrado desde el 2010, ¿sí?
Entonces, eso también es interesante, es decir, hay empresas que han hecho ejercicios, como lo mencionábamos ahorita, de eficiencia energética, de mejoramiento de procesos, de iluminación, de cambio de combustibles, de repotenciación de algunos equipos, que logran reducir esos consumos, y esos consumos usted los puede cuantificar del 2010 a, digamos, a hoy y continuar en ese proceso. Dentro de todo ese vocabulario que trajo todo este tributo del impuesto al carbono, uno encuentra, por ejemplo, certificación de carbono neutro o encuentra carbono neutralidad. ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? Expliquémosle bien esto a quienes nos están viendo. Perfecto. Digamos que han habido, digamos que se ha acuñado un tema que es la carbononeutralidad. Y la carbononeutralidad se entiende como el ejercicio que hace una empresa cuando revisa su huella de carbono y dice, oiga, yo voy a salir a compensar mis emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Y eso qué implica? Es las emisiones de su actividad, ¿sí?, que es lo que en algunos casos se llama el alcance 1, las emisiones de la energía que compra, que es la energía que provee, digamos, la red como tal, pero también si usted tiene un proceso productivo y compra los combustibles, eso es el alcance 2. Y usted define cuántas emisiones o calcula cuántas emisiones genera. Entonces, digamos que yo generé 10.000 toneladas de CO2 y yo tomo la decisión de ir y compensar. Entonces busco una empresa que me ayuda con la compensación y digo, oiga, necesito un número de hectáreas X que me permita compensar las 10.000 toneladas. Eso es la carbononeutralidad. Y en el marco del decreto de la no causación del impuesto al carbono se define lo que es el carbono neutro. Y el carbono neutro es que usted haga un ejercicio similar de balancear esas reducciones que logra con la cantidad de emisiones que genera la quema de ese combustible líquido. Dentro de ese proceso hay unas gestiones que yo puedo hacer dentro de mi compañía, dentro de analizando, desglosando todo ese proceso productivo, pero también hay unas ayudas extras, unos bonos que me dan carbono neutralidad. ¿Cómo explicar cuáles son de la incumbencia de las compañías, de los negocios, y cuáles son externos? O sea, yo lo que estoy considerando ahí es, lo interesante aquí es que el estatuto tributario nos ha permitido varios, digamos, impuestos. Nos ha dado, digamos, el beneficio tributario por el IVA, el beneficio tributario por los, digamos, por la renta, y adicionalmente planteó el impuesto al carbono. Ahí lo que nos está queriendo, te estoy entendiendo, es que puede uno aplicar a esos tres diferentes impuestos, y no es que uno olvida al otro, es decir, se pueden presentar los tres ante las autoridades correspondientes. En el caso de IVA o de renta, deben ir a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, dependiendo del tipo de proyecto, y en el caso del impuesto al carbono se radica directamente o se gestiona directamente con el Ministerio de Ambiente. ¿Qué tipos de proyectos, Rodrigo, son elegibles dentro de ese esquema de la no causación del impuesto? Un poco, digamos, frente a lo que hemos venido mencionando, hay ejercicios, digamos, proyectos que permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en ese sentido, ¿qué encontramos? Movilidad sostenible, digamos. Y cuando uno dice movilidad sostenible es que usted cambió los vehículos viejos por unos más modernos, su flota es más moderna. Otra, digamos, cambió, digamos, el peso que movían los vehículos. Tres, todo el tema de eficiencia energética, lo que usted pudo haber hecho en la industria, la iluminación. 4, cambios de combustible. Usted tenía un combustible muy pesado, como mencionábamos ahorita. Usted tenía un líquido muy pesado, un combustible líquido muy pesado, y se pasó a gas. Eso reduce las emisiones de gases de efecto invernadero. Las energías renovables. Usted tomó una decisión de implementar paneles solares en los techos de su empresa. Eso, digamos, también aplicaría, digamos, al impuesto al carbono. Rodrigo, empiezan a llegarnos unas preguntas. Creo que Andrea se la acaba a usted justamente de responder. Andrea Álvarez, gracias por estar conectada con esta charla virtual, Andrea. Andrea pregunta, ¿el cambio de la flota vehicular podría ser una de las estrategias que ayuden a la reducción? Sí. En efecto. Sí, es importante. Obviamente hay que calcularlo, porque pudo haber sido que el cambio, usted cambió hacia una tecnología, digamos, un poco más moderna, pero lo aumentó. Entonces ahí habrá que calcular si realmente ese cambio de la tecnología permite reducir las emisiones como tal. Pero en términos generales sí, es un ejercicio que se puede hacer. El cambio del tren motriz también como tal. Natalia González,
¿Tiene una cantidad mínima el uso de combustible para que aplique o es indiferente la cantidad? Es una muy buena pregunta, porque lo que hemos identificado, digamos, en el trabajo que hacemos en CAE Ingeniería es que hay momentos que hay que tener una mínima cantidad de toneladas de CO2 para que el impuesto o la no causación del impuesto sea, digamos, rentable para el empresario. Entonces, en términos generales hemos visto que es por ahí entre 10.000 y 14.000 toneladas. Y no es que sean 10.000 o 14.000 toneladas año, sino que sea en el periodo. Es decir, si usted tiene desde el 2010 al 2018, pueden ser esas 14.000 dentro de ese proceso, ese tiempo. Muy bien, esperamos que a Natalia le haya quedado clara esta respuesta. Rodrigo, le cuento que usted y Franco Pisa, que son justamente nuestros analistas invitados, son taquilleros, nos están viendo, nos están reportando conexiones desde Alemania, desde España, desde México, por supuesto, desde muchas ciudades aquí en Colombia. Gracias por estar conectados, por haber aceptado esta invitación del Grupo Bancolombia. Ramón nos pregunta, en la no causación, ¿se deja de pagar? ¿Se pide un reembolso? ¿Es un descuento? ¿Cómo opera? También muy buena pregunta, porque en términos generales se deja de pagar, porque tiene, digamos, una visión hacia adelante también el impuesto, que uno lo que dice es, oiga, yo creo que mi proyecto va a lograr reducir tantas emisiones de gases de efecto invernadero y eso se traduce en tanto combustible. Por tanto, cuando usted va a comprar el combustible, hace el cruce de esas emisiones con lo que podría generar su combustible. Por lo tanto, es algo que deja de pagar. Bueno, y a todas estas, ¿quiénes verifican esas toneladas? O sea, de las emisiones, de las removidas. Es otra muy buenas preguntas. Estoy viendo, digamos, que está quedando como muy claro y se están imaginando, digamos, cómo es este proceso. Digamos, a nivel nacional, en este momento tienen que ser acreditadas principalmente por la ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación como tal. Y en este momento hay una sola empresa que lo está haciendo, digamos, es una empresa, digamos, de carácter público-privado que está haciendo el ejercicio. Pero a nivel internacional hay muchas empresas específicas, digamos, en hacer estos procesos de verificación. Es como el equivalente a cuando uno va a hacer su proceso de verificación al interior de la empresa, la ISO, entonces uno tiene a SGS, Bureau Veritas, entre muchas otras, pero para el caso especial del tema de gases, efecto invernadero, hay unas empresas dedicadas y tienen que ver, a veces vienen expertas en temas industriales, expertas en eficiencia energética, expertas en energías renovables, expertas en procesos de producción más limpia, que tienen un conocimiento muy amplio y muy técnico de estos procesos de verificación. Muy bien, a quienes nos están siguiendo en esta transmisión vía streaming y a ti, Rodrigo, les pido solamente una pausa muy pequeña. Te pido que continúes con nosotros en la tercera y última parte. Vamos a volver a hablar contigo, pero antes tenemos en nuestro segundo segmento, nos vamos a ocupar, vamos a ir un poco más allá de lo impositivo. Vamos a hablar de las estrategias que puede ayudar, que les plantea Bancolombia, créditos, líneas de negocio verdes, en fin, vamos a hablar de eficiencia energética. Rodrigo, nos acompañarás más adelante y mientras tanto ustedes continúen conectados con nosotros. Vamos a una pequeñísima pausa y regresamos con Franco Pisa. ¿La sostenibilidad solamente se trata de hacer algo bueno por el planeta? Es mucho más que eso, porque cuando una empresa reduce el impacto que tiene en el medio ambiente, también reduce costos, optimiza recursos e impacta positivamente a las comunidades con las que tiene contacto, desde sus empleados hasta sus clientes. Ser sostenible significa actuar en el presente pensando en el futuro, atender las necesidades actuales sin afectar la capacidad de las futuras generaciones. Por eso es un modelo en el que todos ganan. Únicamente cuando lo ambiental, lo social y lo económico se unen, es que podemos llamarnos verdaderamente sostenibles. Solo cuando entendemos que todo lo que hacemos es en pro de nosotros mismos y de otros, deja de ser una responsabilidad para convertirse en una oportunidad. Una oportunidad de tomar decisiones que benefician a una empresa, a una región, al planeta. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Muy bien, gracias por continuar conectados a esta charla virtual que les proponen Bancolombia, el Grupo Bancolombia y Capital Inteligente. Estamos hablando de retos, de oportunidades frente al impuesto al carbono que ustedes tienen como clientes especiales del banco. Y justamente quiero presentarles el perfil de uno de los hombres clave en temas de sostenibilidad en el Grupo Bancolombia. Franco Pisa Roldón,
Franco Pisa dirige el área de sostenibilidad del Grupo Bancolombia. Cuenta con más de 23 años de experiencia en el sector financiero. Es líder y estratega en temas de sostenibilidad. Representa a Bancolombia ante distintas iniciativas de sostenibilidad como Pacto Global, Business for Peace, Principios del Ecuador, Dow Jones Sustainability Index, Carbon Disclosure Project y el Comité de Sostenibilidad de Asobancaria. Muy bien, aquí tenemos entonces al director de sostenibilidad del Grupo Bancolombia, Franco Pisa. Buenas tardes, Franco. Bienvenido a esta charla virtual con un tema que yo sé que a usted le interesa enormemente y es este impuesto al carbono. Carlos, muchas gracias. La verdad que es un placer estar aquí con todas las personas que nos están viendo de tantas partes del mundo, así que vamos adelante. Les propusimos que con ustedes nos íbamos a alejar un tanto de lo impositivo, de la norma, de los decretos, y vamos a hablar de las oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades, comencemos, que pueden tener las empresas que se acojan a esta iniciativa? Perfecto, Carlos. Mira, hablar de sostenibilidad es hablar de negocio, es hablar del negocio mismo, es hablar de productividad, es hablar de eficiencia, es hablar de un menor impacto en términos ambientales o mejor impacto en términos ambientales y asimismo en términos económicos. Como estábamos escuchando todo esto que nos abría en la conversación Rodrigo, hay que identificar muy bien que lo que se busca a partir de este tipo de estrategias es reducir el impacto ambiental de las compañías, pero hay que entender que hay algo que viene atrás de ese componente, y es que hay unas oportunidades significativas en términos de, al reducir ese impacto, estoy generando más eficiencia, más productividad y eventualmente acceso a nuevos mercados. Entonces, en esa misma línea, proyectos que están siendo implementados por las empresas ayudan a reducir el uso de combustibles fósiles. En los diferentes ejemplos que planteaba Rodrigo se ve de una manera muy clara, pero hay que entender también que eso es como la primera parte que hay que hacer, esa es la primera parte del ejercicio. Saber y tener cuantificado cuáles son los niveles de combustibles fósiles me permite entender de qué tamaño es el impacto que estoy generando, y a partir de esa información puedo implementar diferentes estrategias para reducir el consumo. A menor consumo va a haber menor impuesto, es una fórmula absolutamente simple, pero a través de estrategias que no solamente van a tener beneficios en la parte tributaria, sino también, insisto, en mejores márgenes, en nuevas oportunidades de negocio. Hablemos, a todos nos interesa ser más competitivos, que nuestros negocios tengan una durabilidad, que una sustentabilidad. ¿Qué beneficios y qué retos le trae a una empresa en esa materia de competitividad este impuesto verde? Perfecto, Carlos. Mira, estamos viendo temas aquí relevantes y en diferentes dinámicas que están tomando un valor interesante a nivel de las diferentes industrias y los diferentes sectores económicos. El tema de la energía es un tema fundamental porque está en todas las actividades productivas, y esa energía se genera de diferentes medios. Se genera particularmente en la que está en la red, con un potencial hídrico importante, pero también con un soporte en la parte térmica que es valioso. Pero muchas empresas han venido avanzando en esquemas de autogeneración, y esa autogeneración ha venido orientada en diferentes frentes, algunas pasando de esas térmicas a carbón, y hay unas oportunidades importantes de cambiar proyectos para hacerlos a través de combustibles más amigables con el ambiente, pero también a través de biomasas, y algunos han avanzado en temas de energías a través de fuentes renovables no convencionales, como el tema particularmente de la solar fotovoltaica, que está teniendo un gran auge y un gran impacto a nivel país, y eso está desplazando de una u otra forma el uso de combustibles fósiles y ayudando en ese esquema a generar muchos beneficios en términos de oportunidades de mercado y mejores márgenes para las compañías a todo nivel. Esto no es una agenda de empresas grandes o exclusivamente de corporaciones de un tamaño significativo, sino que estamos viendo incluso muchas pymes del país avanzando en esa línea, implementando esquemas de generación energética para poder consolidarse en ese modelo. Esas iniciativas no son patrimonio exclusivo de los grandes, de las grandes compañías, de las corporaciones. Cualquiera puede tener la voluntad, porque además eso tiene que ser voluntario. Absolutamente, sí, pero es de esas cosas voluntarias que invita la inteligencia, porque digamos los empresarios y las estrategias están orientadas a generar buenos resultados, y lo importante de esta agenda en términos de sostenibilidad es que los genera, es que hay aspectos muy positivos que van avanzando en esta línea y ha tomado un auge significativo. O sea, es importante entender que nada más para estos primeros 5 meses del año hemos identificado carteras del orden de unos 1.2 billones de pesos en términos de financiamiento, cerca
de 100 proyectos están siendo estructurados y algunos ya están en esquemas de desarrollo a nivel de todas las geografías del país y en empresas de todo tamaño. Entonces venimos avanzando. La agenda de las pymes es una agenda que está tomando una dinámica muy relevante, porque las pymes, si no nos vamos a llamar a engaños, tienen un reto significativo en el día a día, y es justamente cómo hacer que sus negocios puedan pasar la siguiente frontera en términos del escenario de tiempo, es decir, que no fracasen en el intento. Entonces, más allá de pensar en estrategias sofisticadas, es importante entender cómo la continuidad del negocio puede facilitarte, y estas estrategias están justamente estructuradas para ello. Mejorar los márgenes. Si una operación puede reducir sus costos en un 20, en un 30%, es un impacto significativo en términos de márgenes, en términos de evolución y de posibilidad de acceso a nuevos mercados. Y esto se está haciendo. Y hay que entender también, Carlos, que la legislación, ya nos presentaba Rodrigo una parte pequeña de esa legislación, pero viene cambiando, y la incorporación en el país en la OCDE hace que esa agenda se vuelva más estricta y que haya cada vez más regulación y más temas en términos de implementación para las empresas. Entonces, por un lado viene esa presión, pero insisto, es una agenda de oportunidades en las cuales las eficiencias están a la vuelta de la esquina y los casos de negocio están cerrando. Franco, uno de los resultados esperables es que las empresas se comprometan con procesos mucho más limpios, procesos de producción mucho más limpios. Por ejemplo, no necesitamos hablar de casos muy puntuales, pero sí como por sectores, ¿quiénes están haciendo la tarea y la están haciendo bien? Porque eso nos puede ayudar también mucho de la referenciación, ¿no? Por supuesto, mira, aquí hay un tema importante. Lo primero es que esto es una oportunidad para todos los sectores de la economía, en todas las regiones y en todos los tamaños de empresa. Particularmente un tema para dejar aquí, es decir, esto, lo que voy a comentar no excluye las oportunidades de ustedes como empresarios o de familias, porque incluso estamos temas viendo alrededor de la construcción que vienen con unos aspectos importantes. Pero vamos tomando por capítulos. El agro está haciendo un ejercicio importante y valioso alrededor del tema, más aún cuando los efectos de variabilidad climática, fenómeno del niño, fenómeno de la niña, impactan de una manera importante en sus actividades. Entonces están empezando y estamos empezando a ver esquemas de soporte a partir de la generación de energía solar fotovoltaica para poder administrar sistemas de riego. Y eso en una condición de fenómeno del niño donde hay sequía y amenaza un poco el racionamiento, hace que estos negocios puedan avanzar de una manera mucho más adecuada. Estamos en temporada de lluvia, pero la implementación de prácticas orientadas a adaptación de cambio climático para hacer que las inundaciones no lleguen a afectar los cultivos también están ayudando a que los empresarios salgan de estas situaciones de una manera más fácil. Y sobre todo, Franco, en la perspectiva de que cada vez esos fenómenos van a ser mucho más crudos, van a ser mucho más intensos. Absolutamente, absolutamente. Cada vez estamos viendo este fenómeno, justamente esto, y pues es un comentario que queda temporal en el tiempo, pero está empezando una temporada de huracanes con anticipación a lo estimado. Entonces, el clima está cambiando de una manera más rápida, más compleja, más acelerada. Y volviendo a lo que estábamos hablando, el tema agro es uno de ellos, pero también en el comercio hay oportunidades. O sea, estamos viendo y estamos acompañando empresarios en la implementación de proyectos de iluminación, implementación de paneles solares en áreas comerciales, esquemas para la gestión adecuada de los residuos con esquemas de valorización de los mismos. Entonces hay muchas oportunidades en el sector comercial alrededor del tema. El industrial, las oportunidades son inmensas. Hacer sustitución de combustibles, empezando a migrar de los más contaminantes, tener temas de carbono, tener temas de los diferentes rangos de las gasolinas o de los ACPM, de los diésel, todos esos temas, llegar a los temas del gas. Ahí hay una transición importante que hace más eficiente con nuevas tecnologías, pero a la vez menos contaminante por la sustitución de combustibles, hasta llegar al escenario de las renovables. Y eso está pasando en la industria hoy en día. Entonces es un escenario importante. El sector de la construcción. Bancolombia apoya cerca del 42% de las construcciones en el país. Eso es un apoyo importante, pero también una dinámica interesante. Y venimos acompañando al sector en la implementación de construcción sostenible. ¿Y eso qué implica? Que ya estamos empezando a ver proyectos de construcción, por ejemplo, con paneles solares, con sistemas de calentamiento de agua a partir de paneles térmicos. Entonces, esto es cada vez un tema que va avanzando. No llegará tarde el momento en el que empecemos a ver muchos más vehículos eléctricos en el país. Ya tenemos rodando en algunas ciudades una cantidad importante, pero basta con que ustedes imaginen que están en su hogar, que es un hogar que está construido con criterios de sostenibilidad, que tiene generación solar fotovoltaica, unas baterías de acumulación, y ustedes tienen un auto eléctrico. Y eso, en términos del tiempo, cuando yo analizo eso en el largo plazo, ese caso de negocio está cerrando. Ese caso de negocio está dando porque el tema de combustible, el costo es cerca de un 30 o un 40% del costo de los combustibles fósiles. Entonces, en el tiempo esos son muchos ahorros. Igualmente los temas de mantenimiento, porque son menos repuestos, son cerca del 30%, y estoy generando menos emisiones. Entonces, hay oportunidades para todas las industrias, y
están haciendo la tarea. O sea, están haciendo la tarea. Hay empresas grandes, medianas y pequeñas que están avanzando en esta línea y estoy absolutamente seguro de que están generando ventajas competitivas frente al mercado. El cambio de mentalidad en efecto se está dando, quizás paso a paso, lento, pero se está dando ese cambio de mentalidad frente a la utilización de combustibles. Absolutamente. La renovación, la forma como consumimos, ¿no? Yo creo que per se todos queremos un medio ambiente sano. El tema es cuánto nos cuesta y qué nos implica en términos de la toma de decisiones, y ese es el reto significativo del cambio de cultura en el día a día. Pero cuando empezamos a ver que estos casos de negocio cierran, que los componentes en términos de sostenibilidad, que no es solamente lo ambiental sino también lo económico, empieza a cruzar, ese cambio de conciencia es más fácil y la acción empieza a verse de una manera mucho más concreta. Entonces estamos viendo cada vez más decisiones en esta línea y también muchas más oportunidades de negocio en ese esquema. Y hay un tema importante, Carlos, que quisiera no dejar de lado, y es: hay que entender que el impuesto al carbono, ya bien Rodrigo lo remarcaba, está para las empresas que tienen estos consumos, que si yo reduzco el consumo como lo manifestaba, voy a reducir el impuesto, pero va a haber un remanente eventualmente. Ojalá podemos llegar a cero y va a haber pues una causación cero del impuesto, pero también está la oportunidad de compensar no solamente implementando proyectos en mi propia operación, sino también adquiriendo certificados o bonos de carbono de otros proyectos que hayan sido implementados por otras compañías o por otros terceros. Entonces hay diferentes mecanismos que están implementándose y que se están desarrollando alrededor del tema. Ubiquémonos en ese escenario. Perfecto. ¿Cómo accedo yo a esos bonos de carbono? Perfecto. En el mercado local, ya Rodrigo lo remarcaba en la parte final de su presentación, hay consultores que ayudan a hacer la certificación de estos bonos de carbono. Al quedar certificados, están disponibles para las transacciones. Es decir, ¿cómo se llega a ese certificado? Ya Rodrigo lo comentó, cómo lo puedo hacer al interior de la empresa. Pasa lo mismo en cualquier empresa. Implemento un proyecto, mido la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y las cuantifico y las certifico. Entonces, un proyecto puede reducir 100.000 toneladas, 1 millón de toneladas de CO2 certificadas. Yo tengo como si fuera un bono, es un papel, es como un título transable en el cual le puedo ofrecer a las compañías que tienen la necesidad del pago del impuesto ese millón de toneladas de CO2. Entonces, va a depender del precio que esté en el mercado y esto se transa a través de bolsa mercantil y en la bolsa mercantil ya se aparece la utilización de ese certificado. Entonces, si yo tengo un costo estimado, como lo planteaba Rodrigo, para el primer año de 15.000 pesos, y estoy encontrando precios en el mercado por compensación del orden de unos 8.000, 9.000 pesos por tonelada de CO2, hay un diferencial significativo en términos de lo que estoy pagando por la certificación, en términos de lo que tengo que pagar por el impuesto, y ahí estoy generando un impacto de caja importante, pero también una trazabilidad muy clara y muy concreta sobre a dónde van los recursos del impuesto que sí estoy pagando en esa compensación, en qué actividades quiero que se desarrollen. Tú planteabas una inquietud alrededor de ¿a dónde va ese dinero? Pues este es un mecanismo muy eficiente para que usted defina a dónde quiere que vaya. Compre los certificados de los proyectos que usted quiera apoyar y esa es la parte del impuesto que usted va a estar compensando frente a las obligaciones que aún mantenga por el uso de combustibles en su compañía. Franco, ¿qué te parece si hablamos de esas empresas que están asumiendo ese compromiso de reducir esos gases de efecto invernadero en sus procesos? ¿Cuál es el mensaje que le están enviando a sus consumidores? Hablemos de esa relación. Perfecto, Carlos. Mira, aquí hay unos temas fundamentales y es que el mercado está cambiando y ya esas prácticas que uno veía en las que decía esto es más de un mercado europeo, un mercado de los australianos o en Oceanía o un mercado más norteamericano, esto está empezando a pasar ya en el país y digamos que hay que tener en cuenta que las generaciones nuevas, los profesionales, los jóvenes que están en universidad y que están empezando a tener la capacidad adquisitiva, están empezando a tomar decisiones distintas. Y son decisiones basadas en una mayor conciencia sobre cómo están construidos los productos, sobre cómo están llegando a los anaqueles donde se toman las decisiones y implica también unos cambios en esa nueva cultura alrededor de los esquemas de consumo. Entonces, sí se está empezando a ver, es incipiente, pero cada vez va creciendo de una manera más importante, ese cambio en la conducta del consumidor y el consumidor está premiando ese esfuerzo que están haciendo las empresas alrededor de estos temas, porque igualmente se están sincronizando con las expectativas que tiene el consumidor de una manera más alineada. Seguramente tenemos todavía unas brechas generacionales importantes, personas que dirán en este momento, la verdad yo no estaría dispuesto a pagar esto. Una encuesta global muestra que el 66% de los encuestados a nivel global estarían dispuestos en pagar un excedente por un producto que demuestre su impacto en términos de sostenibilidad. Entonces eso lo estamos viendo porque, insisto, el estilo de
de vida de las nuevas generaciones es distinto a lo que veníamos trayendo y lo que trae mi generación y la generación de mis padres, que siguen viéndose, digamos, estimulados por otro tipo de factores. Pero para las nuevas generaciones esas decisiones son importantes y están premiando ese esfuerzo que están haciendo las empresas. A ver, démosle paso a las preguntas de quienes están conectados de la audiencia. Por ejemplo, Carlos Córdoba nos pregunta: ¿cuáles bienes y servicios son carbono intensivos? Son más carbono intensivos y debieran ser usados cada vez menos. Digamos que en esencia van a depender mucho de cómo están siendo elaborados. Es decir, nosotros como consumidores tenemos que empezar a ser más conscientes y a requerir más de las empresas que están llevando sus productos a mercado, el entender esos niveles de impacto ambiental que están generando. Hoy vemos algunos productos, estamos empezando a ver en los sitios de retail, en los supermercados, productos con información. Ustedes van a empezar a encontrar cada vez más la huella de carbono alrededor de los productos, y eso es un indicador para que el consumidor pueda tomar mejores decisiones. Entonces, hay que empezar a entender qué tipos de productos necesitan una generación térmica importante. Ahí hay unos aspectos importantes. ¿Qué productos necesitan hacer un esquema de generación de energía a través de otros factores? Me refiero a energía de utilización no solamente para un tema térmico, también la generación de energía eléctrica, la generación de vapor, la generación de frío. Pero ¿qué implica? Ser consumidores un poco más enterados de cuáles son los procesos productivos que están atrás. Si yo los entiendo, voy a poder tomar mejores decisiones y en ese camino. Cada vez estamos mejor informados, cada vez somos mucho más exigentes, cada vez le estamos pidiendo más a las empresas a las que les estamos comprando bienes o servicios que sean más responsables. Cada vez les tenemos más el reflector en la mira. Así es, y yo creo que también puede ser un reconocimiento muy valioso para estas compañías que se han tomado el trabajo y la tarea de definir estrategias en esa línea, el premiarlos desde el mercado. O sea, si los consumidores empezamos a tomar mejores decisiones, esas estrategias van a cobrar mayor sentido, van a empezar a tener las variables que necesitan para estimular nuevos desarrollos en las empresas, y a efecto ya espejo, lo que va a pasar con los competidores es que seguramente empecemos a ver cómo se van plegando a efecto de no salirse de mercado. Pero ese mercado está cambiando. Insisto, los nuevos profesionales, quienes van a tomar las decisiones importantes en términos de consumo, están justamente a puertas de salir de sus carreras universitarias y empezarán a ser ejecutivos jóvenes que empezarán a tomar decisiones alrededor de compra, y están muy informados y se han preocupado mucho en su proceso de formación por saber cómo tomar decisiones. Entonces hay un reto, pero hay una oportunidad alrededor de este tema. ¿Cómo hablamos bien simple, bien fácil del costo social del carbono? Esa es una pregunta valiosa porque hablar del tema es complejo en términos de la formulación, pero voy a tratar de resumirlo de una manera muy sencilla. El carbono, finalmente, esas emisiones que se están llevando a la atmósfera generan un impacto. Ese impacto se ve de diferente índole en términos de variabilidad climática, en términos de cambio climático, pero también genera unas afectaciones a diferentes temas o a diferentes aspectos dentro del ecosistema humano. Afecta a la salud, afecta a la economía, afecta a la educación, afecta a los procesos productivos. El cuantificar cada uno de esos aspectos es finalmente el costo social del carbono, y el poder entender cada tonelada de CO2 puesta en la atmósfera marginalmente cuánto impacta en términos de esos valores es lo que se entiende como el impacto social del carbono, ¿sí? Entonces, en ese efecto es muy importante entender claramente, y podemos verlo en términos de las dinámicas de emisiones y los niveles de contaminación en diferentes ciudades, pero eso genera una afectación concreta en un aspecto fundamental: salud. ¿Cuánto es el costo en términos de enfermedades respiratorias agudas al sistema de salud del país? ¿Eso qué implica en el presupuesto nacional? En la medida que tengamos más contaminación, ¿eso cuál es el costo? En la medida que por una inundación se afecte la infraestructura vial y la economía no pueda fluir, ¿eso cuánto afecta al Producto Interno Bruto? En la medida que los jóvenes no puedan ir a su escuela porque lamentablemente en la avalancha o en el derrumbe, en la situación de riesgo, se perdió. Entonces, ¿qué implica que una comunidad no reciba educación durante un año? Esos son impactos significativos. Entonces, ese es el impacto social que tiene el carbono. Hay muchas preguntas. La última parte de esta conversación, los últimos más o menos 15 minutos, los vamos a dedicar específicamente a responder muchas de las preguntas. Este chat está lleno de preguntas de ustedes, Franco. Lo invito para que se quede acá. Vamos a invitar a Rodrigo y vamos a tener una conversación entre los tres y muy conectados con quienes nos están viendo en este momento en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. No se despeguen. Hacemos una brevísima pausa y en instantes estamos con ustedes. ¿Dónde está el futuro? ¿Aquí? Creemos que acá, en el conocimiento. Por eso nació Capital Inteligente,
Una plataforma que pone tendencias, datos, análisis, hallazgos de valor en las manos de los empresarios que los convierten en decisiones capaces de transformar una empresa, un sector, un país. Capital Inteligente vive en diferentes medios: sitio web, redes sociales, audios, experiencias. Es una plataforma que está en lo digital y fuera de él, para que el conocimiento generado por un equipo editorial especializado pueda ser usado para detectar oportunidades y proponer un mejor futuro. Están invitados a leernos, oírnos, consultarnos, seguirnos. Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado de Bancolombia. Gracias por continuar conectados a esta charla virtual. La idea es mostrarles a ustedes, llevarles información, llevarles argumentos de cómo gestionar este tributo en bien de sus negocios, de sus corporaciones, de sus empresas. Vamos a centrarnos en esta última parte a responder muchísimas preguntas que nos están haciendo en el chat. Quiero comenzar por ti, Franco. Pregunta Diana Mira: ¿con qué productos o servicios bajos en carbono o que eviten emisiones a terceros cuenta Bancolombia? Diana, muchas gracias por la pregunta. Mira, hemos estructurado una estrategia de negocios sostenibles en la cual identificamos los potenciales y los proyectos que deberíamos y podríamos estar financiando. Entonces tenemos líneas de financiamiento que hemos denominado como líneas verdes que están acompañando diferentes actividades. Estamos acompañando el agro, estamos acompañando la construcción, estamos acompañando la movilidad eléctrica, estamos acompañando la construcción sostenible, estamos acompañando aspectos que están asociados a modelos de economía circular y así. Muchos de los que tengan un apellido verde están siendo acompañados desde estas líneas. ¿Pero qué tiene ese esquema de acompañamiento? Pues primero, el acompañar a nuestros clientes en la identificación de los proyectos que puedan desarrollar en sus actividades productivas. Para eso contamos con un equipo experto, más una red de aliados externos que nos ayudan a acompañar a nuestros clientes, visitarlos, identificar esos proyectos y después llevarlos a estas líneas de financiamiento. Muchas de ellas tienen esquemas de tasas de interés más baja, plazos acorde a las tecnologías que se están implementando y poder cerrar el caso de negocio alrededor del tema de sostenibilidad. Entonces hay una amplia gama de oportunidades y muchos proyectos que se pueden apoyar. Muy bien. Rodrigo, les recuerdo, es el director de la Unidad de Cambio Climático de la empresa CAIA Ingeniería, con sede en Bogotá. Te pregunta concretamente Tania Benítez, si la empresa impulsa iniciativas con sus clientes de eficiencia energética, ¿es válido para la reducción del impuesto? Tania, muy buenas tardes, muchas gracias por la pregunta y sí, definitivamente sí, lo que usted ya está proponiendo es el mejor ejercicio que uno pudiera desarrollar y es como una especie de proyecto sombrilla y es poder incluir a las empresas aliadas, a sus proveedores en un ejercicio mucho más completo que es el camino más eficiente para lograr una reducción del impuesto al carbono. Marcela está preguntando, por ejemplo, ¿todas las empresas con vehículos propios tienen el impuesto o existe un mínimo de emisión que haga que se tenga que pagar ese impuesto? No, todos los que estamos en este momento consumiendo combustibles líquidos lo estamos pagando, todos. Es decir, el pequeño vehículo, un vehículo, la pequeña flota, la gran flota, nadie se escapa. El avión, todos están pagando el impuesto al carbono. Bien, Nilton César, cordial saludo. Si una empresa promueve e impulsa el uso de vehículos eléctricos en una región determinada, ¿puede aplicar esos incentivos? Franco, ¿tú? Digamos que es similar a la respuesta que estaba planteando Rodrigo hace un momento. Se pueden liderar diferentes estrategias. El tema de la movilidad eléctrica es uno de ellos, u otra que esté asociada a unas tecnologías similares: implementación de paneles solares, transformación, uso de calderas eficientes, motores eficientes, turbinas eficientes, programas que van en esa línea y que alguien vaya liderando como tal la implementación y sobre todo cuantificando la reducción de las emisiones, hace que se pueda consolidar un proyecto sombrilla o un programa de actividades que va sumando bajo una misma metodología diferentes proyectos. Al final no tengo yo solamente la sumatoria de un vehículo en términos de la reducción de emisiones, sino que puedo sumar una cantidad importante de vehículos, llevando a que el proyecto sea mucho más grande, más atractivo y que los costos que se tengan que asumir para certificación se puedan diluir en muchas más unidades, por ende puede ser mucho más eficiente. Bueno, definitivamente vemos que muchos de quienes están conectados tienen que ver con todo este sector de transporte, porque por ejemplo Edgardo, él quiere saber cómo una empresa de transporte en Colombia que paga el impuesto vía precio a CPM puede obtener un beneficio por la implementación de un proyecto que mejore emisiones de gases de invernadero. Digamos que el ejercicio, como lo mencionábamos ahorita, es decir, puede que tenga una flota, digamos, antigua, un parque automotor, digamos, que sea antiguo y renovar el parque.
eso le va a generar una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. O cambios, digamos, en el sentido de que usted tiene unos vehículos que son muy grandes, que no van siempre con carga completa, que usted haga, digamos, ajustes en llevar carga completa en unos vehículos un poco más pequeños. Eso reduce, digamos, el consumo de combustible por unidad de producto transportado. Tercero, digamos, podría ser el tema, digamos, de cambio del tren motriz de sus vehículos. Eso genera también un tema de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, reducción del peso de los materiales con los cuales está elaborada la carrocería. Eso genera, digamos, unas reducciones de peso, por consiguiente, de consumo de combustible. Esas son diferentes maneras que usted puede hacer para una flota vehicular, generar una reducción de emisiones que, por consiguiente, van a contribuir con una reducción de la no causación del impuesto al carbono. Franco o Rodrigo, creo que cualquiera de los dos puede responderla. La pregunta Juan Pablo Cárdenas. ¿El impuesto no aplica para procesos o consumo de carbón sólido? No aplica. No aplica. No aplica. Pero es, digamos, interesante porque el Estatuto Tributario plantea que en este momento puede aplicar a todos los combustibles fósiles. Pero en el proceso de reglamentación definió que era para los líquidos, es decir, que en cualquier momento el estatuto tributario puede ser reglamentado nuevamente, incluyendo, digamos, los otros combustibles como puedan ser los sólidos o digamos, los otros gaseosos que no quedaron incluidos. Jimena Villegas, el costo de la verificación por un tercero, ¿ese quién lo cubre? E incluso tiene otra pregunta, ¿estos terceros deben tener alguna certificación? Definitivamente empiezo respondiendo, digamos, por la segunda parte de la pregunta. Sí, deben tener una verificación. Hoy, como está establecido la reglamentación nacional, debe ser por el Organismo Nacional de Acreditación, que es la ONAC, que, como les mencionaba, es una sola empresa a nivel nacional quien lo tiene, o si no, empresas que están acreditadas ante la Convención Marco de Cambio Climático. ¿Quién cubre, digamos, los costos de la verificación? El interesado en gestionar el proyecto de reducción de gases de efecto invernadero. O bueno, hay diferentes esquemas, digamos, como lo estaba planteando Franco, en el sentido de que se podrían pensar en un proyecto sombrilla y ahí se puede definir quién es el que cubre el proyecto como tal. Franco, gracias Rodrigo. Franco, yo quisiera que les habláramos a todos los que están conectados, cuáles son como esas ayudas financieras que pueden encontrar en el banco las empresas para mitigar esas emisiones de gas de efecto invernadero. Perfecto, Carlos. Como lo estaba comentando, tenemos líneas estructuradas con unas metas claras, igualmente en términos de acompañamiento permanente. Digamos que eso es un tema que está estructurado. Puede ser ese acompañamiento dado a través de esquemas de financiamiento de crédito bancario, puede ser a través de leasing, puede ser a través de renting. Es decir, los vehículos para poder ayudar a generar esos estímulos son diferentes y están disponibles. Hay algunas que varían en términos de tasa, algunas van de 50 puntos básicos menos frente a una cartera ordinaria, otras pueden ir hasta 100 puntos básicos frente a una cartera ordinaria, y eso genera unos ahorros importantísimos en términos de costo financiero, buscando promover este tipo de proyectos. Igualmente estamos acompañando a compañías que requieren o que tienen la posibilidad de acceder a mercado de valores en la emisión de bonos verdes para consecución de recursos de financiamiento más económicos que el fondeo bancario para poder desarrollar una serie de proyectos o algún proyecto en particular en esa línea. Claramente, este es un mercado que, si vamos a mercado primario, requiere y tiene unos retos importantes en términos de costo, de transacción y ejercicio, pero también está el segundo mercado, que es un mercado de una transacción más sencilla, de una operación más básica, de menores costos, y ahí también hay oportunidades de ayudar a fondear. Es decir, el esquema de financiamiento hoy en día no es un reto para el desarrollo de este tipo de proyectos y, por el contrario, estamos completamente interesados en apoyar a nuestros clientes en ese camino. Bueno, gracias a ustedes, porque definitivamente quienes están conectados desde todos estos países que ahora mencionábamos están súper activos con preguntas, así que les voy a pedir que sean muy concretos. Tenemos 9 minutos y hay preguntas a granel. Por ejemplo, Diana Beltrán, ¿quién factura el impuesto al carbono o cómo sabe una empresa cuánto debe pagar anualmente? ¿Quién la quiere responder? Tú, Rodrigo. O sea, digamos que en términos generales la facturación del impuesto al carbono está sujeto, digamos, a un precio por galón. Y lo que decíamos ahora es dependiendo del tipo de combustible que usted utilice. Entonces, en términos generales, para cuando es diésel, estamos hablando de unos 140 pesos por galón. Por consiguiente, dependiendo del consumo que usted tenga interno, pues sabrá cuánto es lo que está pagando por el impuesto al carbono. Y aquí es importante hacer una claridad. Cuando uno pide, digamos, un recibo en la estación de servicio, le entregan el recibo y lo que le dan es el precio del valor de lo que tanqueó, pero no le hacen una discriminación de cuánto es por IVA, de tasa, sobre tasa e impuesto al carbono, sino que ese ejercicio de esa discriminación de la factura va entre el mayorista
y en términos generales o el importador del combustible o Ecopetrol. Quisiera hacer, Carlos, digamos, reafirmar el tema porque he visto que la pregunta ha surgido en varias oportunidades. Es decir, este impuesto al carbono no es algo que las empresas per se tengan que estar presentando y registrando. Eso ya está incorporado en el valor del combustible que se está pagando. Ese impuesto ya está allá. Entonces, de un momento a otro, a partir de la reforma tributaria, el precio del combustible en general subió. Y eso está incorporado. Algunas empresas se dieron cuenta, otras empresas no se dieron cuenta, no entendieron qué había pasado o se acaban de enterar en este momento de que el valor del combustible está incorporando el impuesto al carbono. No es que tenga que empezar a hacer unas cuentas de qué hacer y cuándo lo presento, será que estoy extemporáneo, que me van a cobrar una multa, no he pagado. No, esto ya lo estamos pagando desde que entró en vigencia la reforma tributaria con el impuesto al carbono. Entonces ahí está. ¿Cuál es el mecanismo que hoy tenemos? Es que identificando esa cantidad de combustible que consumimos, tenemos la oportunidad de identificar, como lo hemos mencionado, primero reduzca su consumo, eso es lo más básico. Segundo, cuando lo llevo ya al nivel más eficiente, busque cómo compensar ese consumo a través de los bonos de carbono que puedo obtener en el mercado. Certificando esos bonos, tengo un formato ya de la DIAN para presentarle a la Administración de Impuestos la compensación del impuesto. Entonces, esa es la forma como de ir cerrando en términos tributarios el ejercicio en la parte fiscal. Creo que ahí también, Edwin Pinzón, ya esperamos que te haya quedado clara esa explicación porque esa iba a ser una de las preguntas. Lara Bozo 1 dice, por implementar tecnologías tipo Euro 5 o superior, ¿es viable solicitar la no causación del impuesto? No solo por implementar la tecnología Euro 5, sino que seguramente hay que compararla con algo. Es decir, si usted incorpora un nuevo vehículo a la flota, digamos, a una ciudad, no está logrando generar, digamos, ninguna reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero porque no tiene contra nada que compararlo. Si usted tenía un vehículo, digamos, que no era ni siquiera Euro, ni Euro 1, ni Euro 2, o era Euro 1 o Euro 2 y llega un Euro 5 y retira del mercado del tránsito ese anterior vehículo, sí puede hacer un ejercicio. Pero nuevamente, seguramente las emisiones pueden ser muy pocas en ese sentido, que no logre usted cubrir los costos de transacción del que tiene que verificar y hacer el ejercicio. Cuando es una flota un poco más amplia, seguramente sí le dan los costos de transacción. Franco, ¿vas a acotar algo de esto? Porque te tengo una pregunta. La otra opción es migrar a eléctricos. Ahí ya el efecto es completo. Okay. O sea, ya simplemente es cambiar en ese escenario y más que pensar en Euro 5 o Euro 6, es migrar de una vez a flota eléctrica y ahí el tema se resuelve más fácil. Atento porque creo que esta es perfecta para ti. Jorge Navas, ¿cuál es el precio actual para los bonos de carbono emitidos para proyectos nacionales? Todo va a depender de un tema, Jorge, de negociación, es decir, cómo están en este momento la cantidad de oferta y demanda estando y el interés que se dé. Eso finalmente es un tema de mercado, no hay un valor estándar que te pueda decir esto va a estar permanente durante X tiempo. Es un tema de la negociación con quien haya emitido los certificados y tanto seguramente qué más se vayan a generar en el futuro se puede negociar en la medida que haya interés de compra también de largo plazo. En promedio lo que hemos visto son temas de 8.000, 9.000, 10.000 pesos por tonelada de CO2 certificado. Bien, si hay algo fascinante de estas charlas virtuales, de estas comunicaciones vía streaming, es que podemos interactuar con quien está conectado. Luis Monroy, y atentos a esto, ¿los beneficios para el agro solo están asociados a generación de energía e implementación de sistemas para riego a partir de fuentes renovables o también pueden aplicar los proyectos de aumentar áreas de reserva forestal y promoción de la descompactación de los suelos? Muy específica, pero a ver quién de los dos es concreto. Sí, digamos que un planteamiento que hacía Franco hace un momento, definitivamente, si uno tiene un bosque, el bosque puede generar la captura de CO2 y era lo que planteaba Franco en el sentido de lograr esas compensaciones de esas emisiones que no logro yo reducir en el marco de la no causación del impuesto al carbono. Entonces ahí tiene otra fuente de generación de ingresos cuando toma esas decisiones como tal. Y nuevamente aquí lo que tiene que hacer es lograr que alguien le verifique y diga, oiga, sí, su cobertura forestal lo que permita es generar tantos bonos de carbono que los puede el día de mañana cruzar bajo los precios que estaba hablando también Franco de entre 8.000, 10.000, incluso ha subido un poquitico más porque como lo mencionaba también es un tema del mercado y ahorita el mercado está necesitando bonos. Y particularmente, Carlos, hoy en día los bonos que más se han transado tienen que ver con proyectos forestales. O sea, los que están hoy certificados, en el cual Icontec, como digamos, ha venido ganando experticia justamente en ese tema más que en los otros. Pero el tema forestal es un tema que ha ganado espacio y esos bonos que se están transando a mercado particularmente vienen de ese esquema. Muy bien. Nicole Cetina, la disposición aprovechable de residuos generados de nuestro mismo producto ayuda a la exclusión del impuesto.
Se las repito. Sí, si estoy entendiendo bien, si es un ejercicio de reducción de residuos, sí genera, digamos, también hay que mirar qué tipo de residuo, si es un residuo orgánico o inorgánico. Si es un residuo orgánico, lo que permite es evitar emisiones de gases de efecto invernadero que llegan al relleno sanitario, por consiguiente aumenta la vida útil del relleno, por lo tanto se puede hacer devolverse y decir eso cuántas toneladas de gases de efecto invernadero evita, por lo tanto sí se puede. Si es un tema que es inorgánico, que sea un tema de una cerámica, un ladrillo, vidrio o cosas de esas, no permite porque no genera ese Franco, proceso. uno podría igualmente mirar dentro de lo inorgánico qué tanto en un modelo de economía circular se puede reincorporar dentro del proceso en la misma planta, evitando todos los fletes y el transporte de traer insumos nuevos, y eso ayudaría a bajar los consumos de combustible y tener un impacto igualmente en el tema del impuesto. Muy bien, Franco. Lara Bozo, que creo nos había hablado sobre las tecnologías, la implementación de tipo Euro 5 o superior. Lara Bozo 1, ¿desde qué extensiones de tierra reforestada se puede aplicar para la generación de bonos de carbono? Digamos que aquí nuevamente es importante considerar que son más o menos 14.000 toneladas. No todas las especies forestales generan la misma captura de CO2, por consiguiente, dependiendo del tipo de especie forestal que se tenga y la madurez de la cobertura vegetal, le va a dar usted una determinación. Hay casos en donde estamos hablando más o menos de 155 toneladas de CO2 por hectárea, entonces eso habrá que multiplicarlo. Si son 10 hectáreas, entonces son 1.400, 1.500 toneladas por año, pero lo que estábamos diciendo es que deberíamos esperar a que fueran más o menos unas 14.000, es decir, o necesita 10 hectáreas o necesita 10 años. Rodrigo, muchas gracias. Vamos ya cerrando, señores, esta charla. Yo quisiera, Franco, muy especialmente, que nos hablaras de la evolución de Banco 2, una iniciativa pues, que tiene unos réditos ya muy importantes, pero creo que ha tenido una evolución importante. ¿Qué pudieras decirnos de Banco 2? Banco 2 sigue consolidándose a nivel del país, apoyando a las familias campesinas que están protegiendo el ecosistema a través de un modelo de pago por servicios ambientales. Y el trabajo que se ha venido adelantando en ese esquema, de la mano con Icontec, es avanzar en un concepto que hemos denominado Banco 2 Plus. Y ese Banco 2 Plus es un proceso de certificación de las reducciones de emisiones que se generan en los bosques que están protegiendo a las familias campesinas, y esos certificados están siendo negociados con algunos clientes y algunas empresas para poder compensar su huella de carbono y eventualmente utilizarlos también en estos esquemas para la reducción del impuesto al carbono. Entonces está teniendo una dinámica interesante y estamos llegando cada vez a más familias a nivel nacional. Muy bien, Franco Pisa Rondón, el encargado de sostenibilidad en el Grupo Bancolombia, Rodrigo Suárez, el director de la Unidad de Cambio Climático de la empresa Caya Ingeniería en Bogotá. La idea con estas charlas virtuales que Capital Inteligente y el Grupo Bancolombia les llevan a ustedes es precisamente pues, aportarles información, aportarles argumentos para ayudarles, darles herramientas para que ustedes maniobren pensando justamente en el futuro, en la viabilidad, en la sostenibilidad de sus negocios. Esa es la idea del Grupo Bancolombia. Esperamos con esta charla en torno a los retos y a las oportunidades que plantea este impuesto al carbono, pues haber sido efectivos en la entrega de información. Y gracias por estar conectados, por reportarnos sintonía y por sus maravillosas preguntas. Para nosotros es muy importante que ustedes nos colaboren con esa encuesta que encuentran en la parte superior de la pantalla. Nos interesa hacer de estos espacios de comunicación con ustedes algo mucho mejor, algo cada día mucho más desglosado y sobre todo tocar temas que realmente les interesen a ustedes como clientes especiales del banco. Ustedes cuentan con el Grupo Bancolombia en cualquier momento, otro tema de interés en estas charlas virtuales. Capital Inteligente de Bancolombia presentó Impuesto al Carbono, lo que su empresa debe saber para gestionar este tributo. En vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.